Ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, miembro de esta familia sin censura, para dejar la víbora chillando. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, querido Vicente, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, querido público memorioso? En efecto, hiciste una glosa excelente, querido Vicente, sobre este tema tan polémico, pero polémico sobre todo para los fifís, porque justo este entramado de corrupción que se ha negado en la Suprema Corte de Justicia y en otros lugares, en el Tribunal Electoral, en el INE y todos los cuerpos de magistrados que han sido atravesados por la corrupción, hoy vuelve, desde ayer volvió a dejar un ambiente de percepción que no cambia, siguen los corruptos ahí. Y es que ayer justo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal así denominado, declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa a los presuntos responsables de cometer defraudación fiscal y usar facturas falsas. Ellos dicen que no se trata de delitos que pudieran derivar en delincuencia organizada, en crimen organizado. Dicen que no. Con 8 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte consideró inválidas las modificaciones a las leyes para castigar los delitos fiscales. No se había propuesto una ley semejante, eso hay que destacarlo, y esta fue propuesta el año pasado por diferentes personalidades, por el propio grupo parlamentario de Morena, para que se analizara. Y bueno, pues ya llegó a la Suprema Corte de Justicia y ahí dijeron que no se trataba de delitos que pudieran derivar en esta actividad. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia está atravesada por una crisis. Yo creo que la crisis más importante dentro de la historia del país, que magistrados que trabajan ahí para el PRI, que trabajan para el PAN, que trabajan para personajes muy concretos, como es el caso, por ejemplo, en el Tribunal Electoral de Reyes Rodríguez, pues bueno, están atravesando por estas críticas. Y esto que ayer se revela y que hoy le preguntan al presidente en la mañana, lo exalta todavía más. 8 de 10 magistrados consideran que la defraudación fiscal, imagínense, que la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas no son delitos contra la seguridad, Vicente, no son delitos contra la seguridad nacional, no son delitos de contrabando. La pregunta es, entonces, ¿qué son? ¿No lo son? Hay que pensar y platicarle un poco al público de Sin Censura qué son las factureras. Las factureras son empresas que emiten, porque continúan haciéndolo, facturas a partir de operaciones inexistentes, de operaciones simuladas o ficticias. Con estas facturas se pueden aumentar falsamente los gastos de las empresas, de las compañías, para disminuir el pago de impuestos a los cuales estarían obligados, y con esto estarían cometiendo una defraudación fiscal al dinero público, al dinero de las mexicanas y los mexicanos, al dinero que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos retiene como impuestos. Entonces, eso no es un crimen. Eso no es crimen organizado, no es crimen de cuello blanco. Además, estas factureras permiten encubrir pagos de actividades ilegales. ¿Y qué actividades ilegales son y pueden continuar siendo estas? Sobornos, secuestros, o lo que se hizo, por ejemplo, en la Operación Berlín, que a través del grupo Coppel se pagó para que un candidato, en este caso López Obrador, pues no llegara a la presidencia. ¿Y cómo se pagó? A través de una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, sí hay crimen ahí. Estas compra-venta de bienes inexistentes es un crimen. Yo no entiendo cómo los magistrados, y como tú dices, que se presumen como los defensores de la población, hayan considerado inconstitucional
esta modificación. No lo comprendo, es otro de los golpes de la Corte. El juego de la Corte le titula la revista Nexos, que ha hecho una defensa beligerante, una defensa constante de este papel que supuestamente la Corte tendría en este país, pero hay que recordar con datos duros que en lo que va del gobierno de López Obrador, el SAT a cargo de Raquel Buenrostro ha detectado más de 4.500 empresas que han emitido comprobantes fiscales falsos, es decir, las llamadas factureras estarían evadiendo impuestos, pero a favor de estos grupos. En ese sentido, lo que dice el presidente esta mañana, pues hace sentido. Continúan defendiendo a estos pequeños grupos, a estos grupos fifís, y no casualmente, si nosotros encendemos un poquito el radar y leemos detenidamente dónde se encuentran esas factureras, porque todavía están ahí, vamos a encontrar que se encuentran la mayoría en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, y estos estados usaron una red de empresas factureras impresionante. No lo está dando a conocer solamente la Presidencia de la República en estas conferencias mañaneras, sino también diferentes medios de comunicación. El propio economista lo reconoce y da un listado y un número, 4.445, dijo en junio, pero hay que recordar que se agregaron 48 más en el mes pasado. Entonces estamos hablando de una cantidad importantísima. Entonces yo no entiendo cómo celebran una resolución de parte de los magistrados, magistradas de ese tribunal, que es a todas luces criminal. ¿Por qué? Porque están diciendo prácticamente continúen haciéndolo. Y si lo hacen, de todas maneras no van a ir a la cárcel, no van a ir al tambo. No es un asunto que ustedes puedan considerar como crimen organizado. No es crimen organizado. Entonces, ¿qué es? Del periodo de 2014 a 2019 se encontraron ahí empresas fantasmas en Nuevo León. Muchísimas, es el primer lugar. ¿Y quién estaba gobernando ahí? Pues la oposición estaba ahí, el Bronco, por ejemplo. Entonces es el primer lugar, y bueno, ya sabemos que el Bronco es un personaje corrupto, emanado de las filas priistas, y que nunca dejó el priato y que actuó como tal, y que de independiente jamás tuvo nada. Son cifras escalofriantes en Nuevo León, en Tamaulipas y en Coahuila. En este periodo 2014 a 2019 se pagaron al menos 2.252 millones de pesos a 308 factureras. Entonces, ese desvío de dinero, esa utilización de facturas falsas, no es un crimen, no es crimen organizado, no es crimen de cuello blanco. Hay que decirlo con todas sus letras. Este es un golpe a los contribuyentes, a la gente que, como dice el presidente, no tiene para pagar su defensa. Porque si tú no declaras, de inmediato viene el fisco, y no solamente hoy, sino en los sexenios pasados, y te dice, y te hace, y te amenaza a que pagues. Y si no pagas, entonces van sobre ti. ¿Por qué no hay que ir sobre estas factureras y también sacar una lista de quiénes son esas factureras, quiénes estarían vinculados a esos personajes, a esas compañías? Y va a salir muchísima más basura de la que ya conocemos, pero algo que quede claro, los magistrados de la Suprema Corte continúan trabajando a favor de esos grupos electos. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Ricardo, no pueden ir a la cárcel los fifís. Reprobó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eliminó la prisión preventiva a los que cometan delitos fiscales. Respetará la decisión, dice, no pueden ir a la cárcel los fifís, y fustigó que el fallo del máximo tribunal sigue la línea de beneficiar a las minorías. Y es más, con esto, pues se cae a pedazos esta narrativa desde la oposición de que López Obrador controla los diferentes poderes, el legislativo, el judicial. Se demuestra que hay división de poderes, y estas son algunas de las declaraciones precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema en la mañanera, si me permites, Ricardo. Sí.
Presidente Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Ayer el Pleno de la Suprema Corte, por 8 votos contra 3, declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente, elimina la prisión preventiva en delitos de contrabando, ventas de facturas y defraudación fiscal por más de 8.6 millones de pesos. Este tema, usted lo había destacado mucho, lo había promovido mucho, causó mucha polémica, pero al final la Corte otra vez pues se enfrenta a usted. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que hay 3 mensajes sobre esta resolución, 3 maneras de entender lo que resolvió la Corte. Primero, de que en nuestro país hay división e independencia en los poderes, como no sucedía antes, en décadas. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo. Esa es una primera lección para los que no creen en la transformación. Yo creo que es muy claro el que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres, y esto es la democracia verdadera. Esto es parte de la transformación, parte del cambio, parte de lo que se ha logrado con el movimiento de la Cuarta Transformación. Esto no sucedía antes. El poder de los poderes era el Ejecutivo, y el Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados, y era el presidente el que decidía. Esa es, repito, una primera lección. Lo segundo es de que hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito, y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. Ese es el señalamiento más duro de Andrés Manuel López Obrador, salvo que tú tengas otra opinión, Ricardo. Y le agrego un tuit que acaba de publicar Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice: la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que por regla general castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. Pero aquí estamos hablando de factureras, estamos hablando de los crímenes, los delitos, los malandros de cuello blanco, ¿no? Así es, yo no entiendo este tuit de Arturo Saldívar, no sé exactamente qué es lo que trata de decir, si la prisión preventiva oficiosa tiene que continuar así, o cuando se refiere a excepcional se estaría refiriendo a cambiarla y que esta prisión preventiva oficiosa
también tocara a las altas esferas, porque de otra manera no lo entiendo. A mí me parece muy importante que estemos atentos a lo que va a decir Claudio X González, a lo que va a decir Amparo Casar. Ya están saliendo, ya salió Gustavo de Hoyos, pero será importantísimo pescarlos en lo que dicen. ¿Por qué será importante pescarlos en lo que dicen? Porque hay que recordar que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en su unidad de investigación especial, hace algunos meses, no muchos, justamente hizo una supuesta investigación periodística donde publicó que precisamente se trataba de defraudación fiscal y que la defraudación fiscal había aparecido en 45 empresas que eran investigadas por lavado de dinero aquí en México y en Estados Unidos. 45 empresas al menos, de acuerdo con el propio reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y en ese reportaje daba cifras, daba nombres y decía que estas empresas habían trabajado para los líderes de los Zetas en Nuevo León particularmente, que habían trabajado para el PRI, que habían trabajado para el Verde Ecologista durante el sexenio de Peña Nieto. Habría que ver entonces cuál es el posicionamiento que tienen a partir de esta investigación que realizaron y si son o no criminales, porque lo que ha dicho Gustavo de Hoyos a través de la Coparmex y la Coparmex misma es que los defraudadores fiscales no son igual al Chapo Guzmán, no son igual entonces al Chapo Guzmán, las empresas fantasmas, los defraudadores fiscales, los que apoyan a los líderes del crimen organizado. O sea, estas empresas se han encargado de robar datos personales, identidades. Ahí en ese reportaje ellos se exasperan y dan a conocer que incluso se han robado las identidades de los adultos mayores en una colonia en particular de Monterrey, la colonia Benito Juárez. Entonces, ¿qué dirá Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Son o no son? ¿Son criminales de cuello blanco? ¿Es crimen organizado o no? Se contradicen, querido público, Vicente. ¿Por qué? Pues porque están haciendo una defensa de un reportaje que contradice sus presupuestos. Entonces esas son simple y llanamente ganas de joder, y lo que diga el presidente será siempre tomado desde un punto de vista contradictorio. No importa lo que digan, no importa lo que publiquen y no importa si sus investigaciones contradicen la entraña. Lo que importa es ir sobre las declaraciones del presidente. Entonces, habrá que estar muy atentos. ¿Son criminales? Por supuesto que sí, y la prisión preventiva oficiosa tiene que extenderse a esos ámbitos. No se puede continuar protegiendo a las élites empresariales. Oye, mi querido Ricardo, si me permites abusar un poquito de tu tiempo, de tu generosidad, también quisiera que me dieras tu opinión. Ayer por la noche en Sin Censura Nocturno, grábame, don David, ayer por la noche en Sin Censura Nocturno exhibimos esta situación, esta declaración lamentable de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, ganó por la alianza putrefacta del PRI-ANRED. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe a la alcaldesa, quien con Carlos Alarraqui en este intento de espacio noticioso, pues la deja decir cualquier barbaridad. Y ahora sale también Carlos Alarraqui en redes presumiendo. Hasta el presidente López Obrador ve a Typical TV. ¿Ustedes qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal. Son chingaderas, pero nada dice de esta declaración nefasta de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Vamos a ver cómo exhibe el presidente en la mañanera y ya me contarás tu opinión acerca de esta alcaldesa a la que no le gustan los pobres porque ella fue pobre y quiere puros ricos, pero hoy me dice Toño que también publica un tuit promoviendo una visita a la Buenos Aires. Dice, hoy la alcaldesa Sandra Cuevas recorre las calles de la colonia Buenos Aires y reconocemos el gran trabajo del personal de servicios urbanos y el grupo élite de reacción inmediata por su atención a la ciudadanía.
pues no conozco muchos ricos que vivan en la Buenos Aires. De ese tamaño las pendejadas que se dicen en estos medios y por estos políticos. Veamos y escuchemos. Que el entrevistador, sí, a ver. Incluso de la industria restaurantera van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. Quiero que a sus hijos les vaya bien, quiero que a la familia les vaya bien. Y una parte importante, pues son todos aquellos que vienen a invertir. Entonces van a tener acompañamiento directo y van a tener todo de mi parte, de mi parte me refiero a todo lo jurídico, todo lo que se pueda hacer, lo vamos a llevar a cabo para que nos vaya bien a todos. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Eso es. Nada más una segunda. Bueno, pues ahí está como el presidente exhibe este caso y también la complacencia del entrevistador, Carlos Alarraqui, que ni pío dice de esta declaración que debería de darle vergüenza a todos aquellos que votaron por esta señora, Ricardo. Sí, es precisamente una de las sintomatologías que poco se han esculcado, se han dado a conocer, y lo platicábamos aquí hace un par de días, este concepto de aporofobia, que es un elemento que utilizan mucho los medios de comunicación corporativos, pagados por sus dueños, que es este rechazo, esta fobia a lo que son, a lo que tienen, y van convirtiendo un discurso aspiracionista y que viene de eso, o sea, un rechazo al aporos, que es sin recursos, que no tienes, y la fobia, aporofobia, que es ese temor, ese pánico a quedarse pobres, a lo que no tuviste. Y entonces este tipo de personajes básicos como Sandra Cuevas, que ya sabíamos perfectamente que rechazaba a los pobres y que le gusta todo el asunto farandulesco. Hay que recordar aquella alfombra roja que la recibió cuando tomó ahí posesión en la alcaldía Cuauhtémoc, y ya lo sabíamos. Entonces se trata de tratar de imponer, y esto pues es un rechazo asqueroso. ¿Por qué? Porque te están diciendo que ser pobre prácticamente es fuchi, que no que lo rechaces, que rechaces incluso a esa población, que es un grueso de la población. Y como tú dices, o sea, las colonias que se supondría tendría que representar esta mujer, que es la alcaldía Cuauhtémoc, pues no está precisamente llena de gente rica, está llena de gente pobre, de gente que lucha, que trabaja, que se parte el lomo, y ella dice, a mí no me gustan los pobres, los rechaza. Entonces es urgente que se cambie este tipo de discurso. Y por otro lado, pues eso es, hay que ver quién impulsó a esta candidata, ahora alcaldesa, a ese gobierno. Está prácticamente tomado por un grupo de élite. Habrá que ver el directorio de a quién responsabilizó en sus diferentes áreas, quién estará en mercados y vía pública, quién estará en seguridad, quién está ahí, y una vez revisándolo nos vamos a dar cuenta de la catadura. Pero yo estoy convencido que se trata de un grupo de élite que está ahí. Pues hay que recordar que la alcaldía Cuauhtémoc, que aquí en la Ciudad de México es una de las alcaldías más ricas y que además pues genera muchísimo dinero. Ahí están los principales antros, digamos, los centros de recreación, de diversión. Ahí están muchísimas colonias. Está la zona rosa, por ejemplo, que genera muchísimo dinero. ¿Y por qué están ahí? Pues porque lo quieren saquear. Habrá que vigilar quién está acompañando a esta mujer que padece aporofobia, que dice rechazo a los pobres, no me gustan los pobres. Hay que tomarlo en cuenta para exhibirla. Vamos a ver, pues, si además de la alfombra roja, las camionetas donde se transporta, hay contratos que empiece a dar y a quién se los va a dar. Y hay que estar muy, muy pendientes de eso para aportar aquí a Sin Censura, al público Sin Censura, pues esos datos duros que revelen
lo que ya se sabía, que era un personaje que le iba a dar en la torre a la alcaldía. Así es, mi querido Ricardo Sevilla, como siempre agradecido por tus comentarios y bueno, pues ya se vendrán cosas en las que estamos, travesuras en las que estamos trabajando para la audiencia de Sin Censura, para que estén al pendientes. Y yo te pido que cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que crezcan esas cuentas en redes sociales de Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso de Sin Censura. Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, al filo del mediodía. Estamos aquí analizando pues algunos de los aspectos más relevantes del inicio de la jornada y a momentos también por la noche igualmente aquí en Sin Censura. En mis cuentas y redes sociales son dos nada más, Twitter @SevillaCrítico y en Facebook, página personal y fanpage, así le llaman, es Ricardo Sevilla, así de simple, y ahí vamos a estar trabajando y dando a conocer diferentes materiales que ya estamos preparando, como dice mi querido Vicente Serrano. Mientras tanto, un abrazo, que tengan una excelente tarde y nos encontramos aquí, si todo va bien, el día de mañana. Gracias. Claro que sí. Un abrazo, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.